Soy Jenny Erazo. Es junio 24, lunes 24 del 2024. Voy a leer la acción de nulidad solicitada porque al parecer cursa el trámite de cosa juzgada basada en la totalidad de tutelas falsas a favor, entre paréntesis, de la menor Sarizar Erazo y el restablecimiento de derechos inmediato de la presente totalidad de omisiones de 8 tutelas 2024, según el auto 515 de 2006 del Consejo de Estado. Antes de iniciar la lectura, son 78 folios, pero la mitad son anexos. Son 78 folios. Quiero denunciar lo que nos está haciendo la Fiscalía. Resulta que denuncio a la señora Isabel Real, defensora del Centro Zonal de Tunjuelito, supuesta defensora, porque en función pública ella aparecía como asistente técnica de infancia, pero luego es la defensora de mi hija. Yo a ella la denuncié desde que la desapareció. Desde que desapareció fue denunciada y el ICF omitió toda denuncia, toda petición. ¿Qué es lo que está haciendo esta señora? Yo denuncio que ella está trabajando con la Fiscalía claramente para poder secuestrar a mi hija, para poder tenerla desaparecida todos estos meses. Ya vamos a cumplir 4 meses, el 26 de junio, desde la retención en el Hospital San Ignacio, donde se fraguó todo un entrampamiento por parte de la Fiscalía para poder precluir, archivar, desviar todas las denuncias contra todos los delitos que nos han hecho la Policía Judicial y la Policía. Esta señora trabaja de la mano, ya que el 7 de junio yo fui a Tunjuelito, estuve todo el día en Tunjuelito. Casi he subido los videos al canal de YouTube y pueden ver en Twitter también, pidiendo que me dijeran dónde estaba mi hija, exigiendo que me dijeran dónde estaba mi hija. Al final de la tarde, la señora Esperanza Borja simplemente no me dio información de nada, dijo que mi hija estaba en una fundación Niña María. Esta gente la ha tenido desaparecida por 4 meses para hacer lo que voy a leer a continuación, 1, y para poder extorsionarme a mí, 2, y para podernos bloquear todo el derecho a la defensa. ¿Para qué? Para el trámite de cosa juzgada. Esto y es a cargo de la Fiscalía. Entonces yo le pregunto a las altas cortes, yo le pregunto a la Cámara de Representantes y a la CIDH, ¿quién me va a defender? Tengo a mi hija secuestrada por la Fiscalía, entrampada por la Fiscalía, donde nos niegan la apertura de cualquier delito. Solamente abren prevaricato. ¿Por qué solamente abren prevaricato? Porque las sentencias fueron ajustadas para poderse salir con la suya del prevaricato. Y mis denuncias no son prevaricato. Mi tutela no es una acción administrativa. Yo jamás firmé un restablecimiento de derechos. Es un acto judicial ilegal. Entonces, por eso va a presentar esto. Claramente, el 7 de junio, nadie me dijo que yo tenía una entrevista en medicina forense. Y el 20 de junio me aparece un correo de la señora Isabel Real, plantado, del 7 de junio, diciendo que un telegrama, que yo tengo una entrevista el 17, creo que es el 17 de junio, y vuelve y aparece. Ese correo jamás llegó, y ella, al enviar esa información, no se da cuenta que ella está probando que trabaja con la Fiscalía. Entonces, señora Isabel Real, usted tiene a mi hija con los agresores sexuales, haciéndole quién sabe qué cosas, atada a todas las denuncias falsas que ellos pusieron para poder venderla. No, si no la pudieron vender en abril, fue porque yo los denuncié a todos, ¿cierto? Ahora están tratando de limpiar todo. Usted con el señor Luis Hernández Iglesias trabajan con un grupo criminal de trata de menores. Y mi hija,
he tenido que sufrir toda la tortura psicológica que le han hecho al desaparecerla y llevársela por fuera de Bogotá. ¿Usted sabe qué trauma le han causado? ¿Sí? Además de que ninguno, no me han dejado verla. Entonces aparece el 8 de junio, yo estuve allá y usted abusivamente habló con las directoras y dijeron que no la dejara ver. Entonces usted es una abusadora de niños, usted es una agresora. Y yo pido que en este momento se tomen todas las medidas pertinentes para que estas personas tengan que pagar por todo lo que le han hecho a mi hija, porque esta es la hora que yo salgo. El único lugar que yo tengo para dormir es el aeropuerto, que es un lugar público, y allá todos los días compro. O sea, no voy allá ¿por qué? Porque son las cámaras, porque nosotras no pudimos vivir en ninguna casa, porque el último lugar donde estábamos ya estaban plantados los tipos al lado de la puerta día y noche, dañaron la puerta, dañaron el techo, y el señor se encargaron de que nadie nos comprara nada para no poder trabajar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la señora de la alcaldía de Chía que regó el chisme de que los productos que había traído de Cali le habían dañado el cabello? O sea, se encargaron de todas las mentiras para podernos tener en un sitio completamente, era un lugar inhabitable, ni siquiera tenía ducha. Siempre el señor engañó que la iba a poner y nunca la puso. Ni siquiera quiso arreglar la puerta, me tocó dormir un día con una cadena con la puerta, hasta que nosotras no aguantamos más y nos tuvimos que ir de ese lugar. Y por eso nos vinimos para Bogotá y por eso pasamos la audiencia del Consejo de Estado, ¿sí?, de la doctora Rocío Araujo, donde esa tutela completamente falsa la archivaron y sale este señor Luis Alberto Parra y luego sale otra señora y luego salen todas las mentiras. Y nosotros aquí lo único que hemos tenido es que sobrevivir la violencia de toda esta gente, y por funcionarios como ella es que mi hija está en este momento entrampada, ¿sí?, para poderle incriminarla, y la que la quiere incriminar es la Fiscalía. Y yo no entiendo cómo la Fiscalía es una autoridad competente para determinar los delitos contra una menor de edad, si ellos son los delincuentes, si ellos son los que le están creando todos los abusos que le han creado, han sido ellos. El entrampamiento, o sea, la agresión psicológica de llevarse a una niña sana, darle droga psiquiátrica y llevársela a un centro de discapacitados mentales, eso no está sino en unos personajes que son sociópatas. Y tener una directora de un ICBF que vende una protección de niños y uno le está todos los días denunciando y todos los días le está denunciando y no decir nada, quedarse en silencio. ¿Eso por qué? Es que la única explicación es porque es el gobierno el que prefiere omitir la veracidad de lo que le hacen a mi hija, y ahora resulta que aparece un señor que dice que es el despacho de la fiscal, que la fiscal me niega que abrir delitos contra mi hija porque no existen. A mí me da mucha pena con la señora Luis Adriana Camargo, pero a mí nadie me va a negar los delitos que le han cometido a mi hija, porque la Fiscalía simplemente es negligente, no solamente negligente, tiene una actuación dolosa en la tipificación y en la derivación de todo esto. Entonces yo voy a leer esto empezando con las pretensiones. Pretensiones, ¿por qué? Porque el riesgo de la vida de mi hija, al tener a todos los funcionarios, a mí no me importa el cargo, todos los funcionarios en contra de la veracidad de las cosas que yo digo, voy a dejar en claro cada quien es responsable y de qué. Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Plena Tutela número 2145-141 del 19 de junio del 2024 a las 2:08 p.m. radicada en tutela en línea. Es una tutela de 2 PDF, 176 folios
y 89 folios que ya más adelante voy a decir ya fue falsificada. Esta tutela se encuentra en el canal de YouTube @JennyErazoReal, ver videos de tutela. Ya esa tutela está en 3 partes, 54.1, 54.2, 54.3. Hay un archivo 55 que son los fraudes que se están cometiendo en este momento. Esto que voy a leer va a subir como el 56 y más adelante mañana voy a subir el archivo que borraron de 89 folios de pruebas. A pesar de que todo el tiempo estoy amenazada por la policía y otra vez me están haciendo seguimiento con los tipos de las motos, con las fotos y poniéndome cosas de muerte. O sea, otra vez la misma situación de siempre, lo que nunca hemos podido, lo hago, dejo constancia para que cualquier cosa que me pase a mí, saquen a mí de ese lugar. Ese lugar es la trampa que le puso la fiscalía a mi hija Saritza, bajo la mirada de todas las instituciones. Pongo en conocimiento, o sea, lo voy a enviar a la Honorable Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, al Honorable Consejo de Estado, tutela 110010-315000, 2023-049-67-01, doctor William Barrera Muñoz. A lo que agrego solicitud de impugnación en oralidad. El viernes se envió la solicitud, pero el correo de la Secretaría General está bloqueado. De todas maneras, yo tengo constancia de que se envió. Honorable Corte Constitucional, también a esta le pido conocer autos. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque no puedo a cada institución hacer una solicitud independiente, porque si no lo hace. Me toca dejar constancia de que a todos se les envió la misma información. Yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula 6697884, y mi hija víctima Saritza Arque Erazo, tarjeta 1027-152040, nos declaramos en indefensión calumniosa contra el Estado colombiano, rama judicial y gobierno del cambio. No solo suplantaron el restablecimiento de derechos usando nombres de mi hija diferentes, sino desviaron las tutelas para imponer un acto administrativo en la búsqueda del cierre del fraude, en trámite de cosa juzgada, falseando correos de notificación, celulares, y cuando yo desconozco por completo el restablecimiento de derechos y peor la ubicación de mi hija. Recurro a la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho a mi hija y a mi hija Saritza Arque Erazo y a mí, dando inicio con las pretensiones dado el carácter de urgencia de su vida. Libro primero, pretensiones. Primero, liberación del entrampamiento de la Fiscalía contra la menor Saritza Arque Erazo, internada en un centro de discapacitados mentales Niña María, sin tener certeza siquiera si sigue con vida desde el 15 de marzo, al ser desaparecida por los defensores de Barrios Unidos y Tunjuelito. Segundo, medida cautelar inmediata de alejamiento de funcionarios del ICBF, Defensoría, Personería, etc., de práctica de exámenes abusivos no consentidos, medicina forense logrados bajo falsedades de restablecimiento de derechos y sentencias, suplantando a mí y a mi hija como altas cortes. Tercero, entrega de la menor de inmediato para valoración impedida por la secuestradora señora Isabel Real. Ella se encargó de que nada fuera conocido para poderla mantener desaparecida. Ella es la encargada de esto. Cuarto, medida cautelar que congele el trámite a cosa juzgada, cuando no tengo conocimiento de lo actuado en cada tutela, suplantada por policías, copias de los certificados de las respuestas de accionados, autos, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Civil, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal Familia y Consejo de Estado. Tiempo para estudiarlo y presentación oral del fraude sistemático. Medida cautelar que congele la apertura de solo denuncias de prevaricato por parte de la Fiscalía
Fiscalía solo con el ánimo de negar la desaparición, secuestro extorsivo y el grave tortura vivido por mi hija Sarit. Sexto, se agregue a la presente tutela el reconocimiento a ser víctima de delitos, omitido en el envío de la tutela a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y sea publicado por medio masivo donde se pueda conocer si se perdieron las pruebas en el envío de esta, siendo 265 folios a la fecha, más la presente acción de nulidad y restablecimiento, más las pruebas aportadas en el video 55. Séptimo, acompañamiento de un veedor internacional en cada etapa de la presente tutela. Respuesta a lo solicitado y en la presentación oral solicitadas a la impugnación de tutela Sala Penal 110010 204 000 2024 00913-01 y Consejo de Estado 110010 31 5000 2024 01061-01 y si es posible unir en una sola impugnación, ya que se trata de la misma tutela, no de las creadas por ellos, con hechos diferentes según el tiempo, en cambio de lo actuado es conocido por mi parte en ellas. 8. Declarar la nulidad de todo acto administrativo aperturado por el ICBF como restablecimiento de derechos. El 17640. Bueno, ahora digo cuál es el número. Al ser cometido con ilegalidad, viciado y la reparación del daño sufrido por mi hija, al ser sometida a vejaciones y provisiones en uso de medido del abuso de la autoridad y la exigencia de aperturar investigación de delitos solicitados por mi parte. 9. Más adelante digo el número porque no me lo sé. Declarar el daño contra mi hija Sarit Sarque Gerazo, una acción ilegal cometida con sevicia por la Policía, Fiscalía y CBF. Dejar sin efecto todas las órdenes de las sentencias al ser falsedades permanentes. Se deje sin efecto cualquier acto administrativo que se derive de las suplantaciones policivas y de los entrampamientos judiciales. En otras palabras, dejar en libertad a mi hija Sarit, libre de funcionarios corruptos y de desmontajes para pervertir la ley. 10. Abrir investigación de los responsables de falsear todas las tutelas aperturadas en doble instancia a favor de mi hija Sarit Sarque Gerazo. Declarar nulo todo lo actuado, ya que constituye un acto premeditado de venganza contra una niña en indefensión contra el Estado colombiano y se restablezca su derecho, tal como era antes de la persecución judicial y robo del proceso 2011-1150 del juzgado 03 de ejecución de familia, que venía del juzgado origen 16 y 2014-028 del juzgado 30 de familia, que antes era el 07 de descongestión de familia, a favor de mi hija Sarit Sarque, tal como la Constitución lo describe a continuación. Entonces, libro segundo, Fundamentos de Derecho. Sentencia 2014-021-89-2019, Consejo de Estado, vamos en el folio 5, debido proceso. El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas por una ley de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa. Artículo 29, Constitución Política. El debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador. Esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública la protección de sus derechos de contradicción y defensa. Esperemos que la policía no me corte este video. Una irregularidad acaecida en el curso de un procedimiento administrativo se considera como sustancial cuando incide en la decisión de fondo que culmina con la actuación administrativa contrariando los derechos fundamentales del administrado. Es decir, que no haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un sentido sustancialmente diferente. Así que, por favor, abro una comilla. ¿Cómo van a determinar el estado de salud físico y mental basado en un acto administrativo que fue causado bajo vías de hecho, persecución judicial, suplantación policiva, ¿sí?
es clarísimo que hay una nulidad y que el restablecimiento del derecho debe ser de inmediato, pero es que el restablecimiento de derecho no es desaparecer a mi hija, darle droga psiquiátrica y torturarla. Eso no es un restablecimiento de derecho. Ese restablecimiento de derecho solamente se le ocurre a gente muy perversa, muy pervertida, a gente que no tiene valores de nada en la vida, a gente que vende al mejor postor la idea de la protección, pero cuando uno va a ver no tiene nada por dentro, está completamente vacío. Entonces eso no se llama restablecimiento de derechos, ICBF, por favor, eso se llama tortura a un menor de edad, y lo peor es que tienen a 150 niñitos más torturados. Yo no sé qué les pasa a los papás, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo les entregan los hijos a gente que no son? O sea, ¿cómo les permiten entregar a los hijos al Estado? ¿Cómo se le ocurre al Estado venir a pretender a criar hijos, ¿sí? Cuando no tiene ni siquiera moral? Para nada, no tiene ni autoridad, no tiene moral. El Estado no tiene ninguna autoridad para venir a criar hijos y además imponerle sus ideas retrógradas de psicólogos y de psiquiatras y de medicina forense basado en falsedades creadas por montajes de policía judicial trata de menores, por favor. Por el contrario, las irregularidades o vicios que no afectan el fondo del asunto discutido, esto es, que no haber ocurrido la decisión definitiva, hubiese sido en igual sentido, no tiene la relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso administrativo. Esa es la razón por la que la Fiscalía le niega todos los delitos a mi hija, porque ellos están empeñados en que esto es un acto administrativo y así. Entonces, en el acto administrativo la abusaron, la torturaron, la denigraron, le dijeron mejor, o sea, la tuvieron aislada, incomunicada, le cortaron la vida, y la Fiscalía me quiere a mí imponer que esto es un acto administrativo y todas las demás instituciones. Tengo todas las respuestas. Esto es un restablecimiento, ella está en custodia. Esto es un restablecimiento. ¿Para qué? Esto es un acto de alevosía. Estado colombiano, acto de alevosía, de venir con sus mentiras y con sus montajes a torturar a una menor de edad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no haya nulidad, para que no tenga efecto la nulidad del efecto, y para procurar el infanticidio. Entonces, el Estado colombiano aquí está actuando como victimario de una menor de edad. Entonces, la finalidad del debido proceso administrativo es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No toda irregularidad acaecida dentro del procedimiento administrativo o inobservancia de los requisitos formales por parte de la administración pública constituye por sí sola un motivo para declarar nulidad de los actos administrativos, producto de una actuación administrativa. ¿Esto por qué lo pongo? Porque ya me imagino, la respuesta es estarse a lo resuelto, que es la típica respuesta que me dan todos los magistrados y por eso los denuncio, o la otra respuesta es que no cumple con la definición de lo que es una nulidad. A ver, no cumple con la definición de que es una nulidad porque es una ilegalidad. Bajo esa observancia de que es un acto ilegal, no hay ningún acto administrativo que a mí me vaya a decir que mi hija tiene que estar secuestrada porque el acto administrativo ilegal no tiene nulidad. No me lo vayan a decir. Estos solo podrán ser anulados cuando los vicios dentro del procedimiento impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición. Es decir, que la nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso administrativo pueda ser decretado únicamente cuando dentro del proceso para su expedición se presenten irregularidades sustanciales o esenciales que afecten las garantías constitucionales del administrado. Aquí
no están afectando no solamente las garantías constitucionales, aquí lo que está en juego es la vida de mi hija, o sea, el derecho fundamental que no es un recurso renovable, que se llama vida, ¿sí? Es lo que me están afectando con la negligencia de los funcionarios, que no es negligencia, es sevicia, porque yo voy a probar la sevicia de todos, la voy a probar, por eso necesito la copia certificada de todo, y que con esa sevicia administrativa es que han logrado mantener a mi hija sujeta. ¿Para qué? Para poder llegar al trámite de cosa juzgada. Segundo, incidente de nulidad. La nulidad es un instrumento procesal por medio del cual se pueden declarar nulos determinados actos procesales que vulneren los derechos fundamentales de algunas de las partes. Cuando no existieran las normas esenciales del proceso en medio de un acto de indefensión, o si se actuó sin los letrados correspondientes, podría solicitarse su nulidad. Entonces, mi hija en total indefensión, yo solicito nulidad inmediata. La jurisprudencia en múltiples ocasiones se pronuncia sobre los principales de nulidad. El fallo 257-2011, Consejo de Estado en Providencia, del 15 de noviembre de 1990, citado por la Corte Constitucional en sentencia C-199 del 17 de abril de 1997, declaró exequible el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Señaló que para recordar que la acción de restablecimiento de derecho envuelve dos pretensiones. La primera, la de anulación del acto administrativo, es semejante a la única que integra la acción llamada de nulidad, es decir, la nulidad de los actos, artículo 84, procediendo esta cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, en forma irregular o falsamente motivados, o con desviación de las funciones propias del funcionario o corporación que les profiera. En mi caso, todas cumplen. Exige que la persona que lo incoa se sienta vulnerada en un derecho suyo amparado por una norma jurídica. De allí que una de las pretensiones que contempla el restablecimiento del derecho sea la anulación del acto administrativo y el restablecimiento del derecho. Entonces, hay que anular el restablecimiento del derecho 1764 XXXX del ICBF, el acto autocreado por la Fiscalía, y restablecer el derecho a mi hija Sari en libertad, con su familia, con colegio, con vivienda. Claramente vivienda aquí no vamos a tener, pero sí con todo lo que nos han robado, y yo también soy afectada por esta, o sea, de esta manera, no tanto como mi hija, ¿sí? No todos los derechos fundamentales, todos como ella, pero sí soy afectada de muchas maneras. Tercero, omisión permanente a medidas cautelares. El artículo 230 establece la tipología prescribiendo que ellas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Cada tutela se solicitó medidas cautelares para proteger a mi hija. Cada magistrado omitió dar medidas cautelares, porque según ellos yo estoy en restablecimiento de derechos. Pero ¿en qué restablecimiento de derechos está uno cuando uno denuncia un secuestro extorsivo, que le están drogando al hijo? Que ahora voy a subir el video de mi hija para que lo puedan observar, ¿sí? Yo trabajé 12 años con personas medicadas y con adicciones para poder detectar de inmediato una persona cuando está drogada. Y yo no soy como los expertos que hablan acá, que no tienen ni idea de dónde están parados. No, yo sí trabajé con las personas y las saqué adelante de sus adicciones y sus medicaciones. Y esta persona, Isabel Real, y este señor Luis Hernández Iglesias, crear semejante montaje psiquiátrico para venir a darle droga a mi hija, para poder facultar a la Fiscalía de que mi hija era un caso psiquiátrico, eso no tiene perdón de Dios. A mí no me vengan a decir que los perdone, a mí no me
vengan, o sea, no me vengan ni siquiera a mirar a los ojos, y menos me vengan a pretender hacer a mí un examen de medicina forense. O sea, no sean cínicos. Es que ya llegó el cinismo, o sea, ya llegó la inmundicia al cinismo de pretender que yo, después de semejante montaje que le han montado a mi hija, me vaya yo a atar a un acto administrativo como todos los que se han inventado la policía para poder vulnerarnos toda nuestra vida. Por favor, esto yo lo llevo viviendo cada año, cada 2 meses, cada 3 meses. Es el mismo invento. Por eso nos dejaron sin casa, por eso nos dejaron sin colegio, por eso nos dejaron sin trabajo, por eso nos robaron todo, porque es el mismo invento. Y para que la fiscalía sea tan cínica de decir que es que que no hay delito contra mi hija y que no hay necesidad de mandarlo al derechos humanos. O sea, por favor, ¿a dónde ha llegado este país? ¿A dónde ha llegado el nivel de violencia contra una niña para facultar a una institución a negar la realidad de lo que está viviendo? ¿Hasta dónde vamos a tener que llegar en esta situación? Porque es que ya esto ya pasó a negro candela, ¿sí? Aquí cualquiera se va a quemar con cualquier cosa que diga, se puede estar quemando. 3. Omisión con fundamento en ello, habilita al juez a adoptar las siguientes medidas. ¿Cuáles son las medidas que debería haber adoptado? Mantener una situación o restablecerla al estado en que se encontraba antes de la conducta que causó la vulneración o la amenaza. 2. Suspender un procedimiento o una actuación de cualquier naturaleza, incluso de manera contractual. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión por parte de la administración o la realización, demolición de obra. Aquí la obra es el montaje. 5. Impartir órdenes o imponer obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes en un proceso correspondiente. Aquí estamos, este no está con él. Yo voy en el folio 9, estoy leyendo el folio 9, aquí vamos en el 8, omisión permanente a medidas cautelares, aquí vamos en el 9. Brevemente, se detallan los hechos acaecidos desde el 26 de febrero del 2024 en el Hospital San Ignacio Alcaret en la red de la Fiscalía que actúa como investigador, cuando los que buscan es la venta de la víctima menor Saritza Querazo, tarjeta 1027152040, en una premeditada negociación de custodia en alianza con el ICBF ajustadas a las pretensiones de la Policía de Liberación de Delitos, que hoy la Fiscalía pretende borrar creando un prevaricato permanente, el cual fue estudiado con anticipación, razón por la cual ocurren los siguientes hechos en el orden del concierto para delinquir contra una menor de edad ampliamente denunciado. Para ampliar cada mención de delitos, folio 10 se encuentran con videos de lecturas de las 2 tutelas reales del 04 y 13 de marzo del 2024 y la del 29 de abril del 2024 en el canal de YouTube de los 120 videos subidos a Yenierazo-al piso real. Desde el video 1, el 2 da inicio a la lectura de tutelas en adelante. Hechos originados por policía y fiscalía. La menor Saritza Querazo y yo, su mamá, somos falsas positivas psiquiátricas. La conversión de estafadora psicótica al parecer sucede en el año 2020. Al regresar a Bogotá, después del desplazamiento forzado el 10 de diciembre del 2019. Allanamiento ilegal de la señora Sandra Ospina en acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Cajicá y Fiscalía. El mismo modus operandi lo repiten 16 veces después de esa fecha. Y desde diciembre del 2022, en Cali ya no podemos permanecer en ninguna vivienda más de 2 o 3 meses. Al solicitar con insistencia protección personal, vivienda, estudio y trabajo, cada institución lo niega. Lo mínimo en robos que nos han robado son 380 millones de pesos, que representan 7 años de robos de cuotas de alimentos, fraudes procesales del Juzgado 03 de Ejecución de Familia y del otro.
fichaje policivo en el intento de trabajar, solo me dejan hacerlo para la toma de foto, lo que ellos llaman la prueba. Entonces organizan todo en un día, toman fotos y con eso pretenden negar la violencia de ellos. Pero permanentemente bloquean el acceso al trabajo, al estudio, como a mi hija Sarit, el acceso normal de pago de cuotas, colegio y crecimiento. El hostigamiento permanente del ICBF se va a llevar a mi hija y las amenazas diarias, desde que salíamos hasta que entrábamos, de un grupo psicópata denunciado ante la CIDH desde el 2020, petición 285-20. En adelante ocurre, vamos en el folio 11, el cambio de estafadora e incluyen a mi hija Sarit también como local, encontrar el robo de la denuncia por abuso sexual en el Hotel Wonderful House, no en ambengues temporales, no, en hoteles. Vimos en apartahoteles desde el robo en Cajicá al robarnos todo. Al instalar nuevamente la denuncia del 2012-1755, o sea, la denuncia de abuso sexual, que fue falseada por completo, el señor Luis Muñoz, fiscal 38, me manda una completamente falsa con un señor que se murió, o sea, y no tengo ni idea quién es. Volvemos y yo la pongo en octubre del 2021, incluyo a las autoras intelectuales señora Esperanza Romero, Marta Luz Amorocho, quienes en concordancia con el grupo policivo se unen a hacer una serie de montajes para cortar mi relación laboral con el Club Nogal, logrando después del elaborado abuso sexual, así que la Fiscalía actúa en ser la responsable del archivo y despido de cada denuncia, para crear la sensación destapadora y posteriormente loca. Folio 12. Regresando al año 2024, nunca recibimos ni ayuda ni protección, sino al contrario. Se le vende a cada institución, organización, empresa, no ayude a la madre para rescatar a la hija. ¿El rescate en qué consiste? En construir un andamiaje de denuncias anónimas que les permitiera no solo crear la locura, sino estafa, ladrón, abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Razón por la cual nadie debía responder, ya que estábamos en investigación. La investigación era tomarnos fotos, grabarnos al interior de cada vivienda para entrar en el negocio de trata de menores. De esa forma, la policía creaba los montajes necesarios que le permitieran sacar adelante la venta de la custodia junto a contratistas del ICBF, Defensoría, Alcaldía, Personería, Procuraduría, y en el camino integrando a todos los funcionarios que controlan el acceso administrativo, donde solo se ingresa la versión retorcida de la policía, mientras todos mis documentos eran reservados y perdidos. Entraban a robar la denuncia a la casa al tiempo que se perdía la fiscalía y todo quedaba en impunidad. Sucede que en el 2020 se dan cuenta que nada se ha perdido del material probatorio y es por ello que se cierra por completo el acceso a la justicia. Se dieron cuenta que yo lo tenía guardado, logrando bloquear el acceso, y lo tengo guardado. El acceso digital, los policías se convierten en jueces magistrados, donde es su grupo jurídico quien decide el escrito, falseando, construyen incriminaciones de todo orden, recibiendo amenazas como: si pongo tutelas me va a ir peor cada vez. Peor me fue, ya que el secuestrar el 5 de marzo a mi hija, abren 8 tutelas falsas donde son los funcionarios de las secretarías de las altas cortes las que sostienen el actual entrampamiento de la Fiscalía de no permitir el conocimiento de todos los delitos y abusos contra mi hija, sino de pretender vender un abusivo y doloso restablecimiento de derechos que, al parecer, al yo negarme por completo a matar a mi hija Sarit, la policía lo suplantó, falsea entrevista de medicina forense, y al mantener a mi hija desaparecida gracias a la labor colaborativa del ICBF y de los defensores de omitir su ubicación y permitir verla, le crea más montajes en las elaboraciones de la sentencia de tutela para incriminar. A ver, que no lo corten porque aquí llegan y cortan. Liberación de accionados y acabar con la vida de ella. De cualquier manera, ya sea llevándola al suicidio, drogándola para dejarla tonta, mandarla a abusar, o como lo último que declararon, dejarla embarazada. O sea, meterla en un lugar, esconderla, ¿sí? Ponerla como discapacitada mental. No dejar que la defienda la única persona que la defienda. Esto, señora Isabel Real, yo le estoy leyendo todos los delitos que usted está cometiendo contra mí y contra mi hija.
Es el grupo policivo quien le construyó la trampa y el que permanece al lado de mi hija inventando cada día suficiente y meterla con los abusadores a ver qué le pasa. Ellos crean cargos, se pueden hacer pasar hasta por el Papa Francisco. Los he conocido en todos los cargos posibles. Estoy completamente segura que todos los psiquiatras todos los psiquiatras que iban a molestarnos, a pretender entrevistas, no eran del Hospital San Ignacio. Tendrían que mostrarme toda la lista para nosotras decir sí o no. Es por ello que nadie abre la tutela por vulnerar a la menor, ni tampoco da medidas cautelares y omite que nadie denunció prevaricato. Cambiaron accionados, no dejan conocer expedientes y lo único que permiten es conocer sus falsedades. Al denunciar a los magistrados, extrañamente afirman que mi hija está en custodia y ninguno repara en el abuso y la violencia. El único camino que siguen es actuar con celeridad en el cierre de los fraudes, suplantar jueces, dilatar cualquier ayuda a favor de ella, ya que en 4 meses que se la han llevado, se tramita, al parecer, tránsito a cosa juzgada. ¿Esto cómo lo sé? Yo ya les dije cómo lo sé, en oración. ¿Por qué? Porque Dios es grande y bueno, y siempre ha sido así. Todas las cosas que yo puedo actuar y puedo denunciar, yo declaro que son dichas en oración. ¿Por qué? Porque así actúa Dios con las personas cercanas a Él. Les avisa y les dice en qué peligro están. Brevemente se explica en qué consiste el secuestro a la menor, Sari Sarqueras. Consiste en que la Fiscalía resolvió jamás permitir dar a conocer todos los delitos cometidos contra ella, sino al contrario, creó una red de mentiras para liberar al denunciado, porque el denunciado simplemente es el cómplice. Por esta razón, hoy mi hija abusada y secuestrada continúa en el trámite del restablecimiento, el cual es un pretexto. 1. Legalizar el fraude procesal con base en el posicionamiento sistemático de cada sentencia falsa. Al omitir hechos reales, material probatorio, accionados e impedir el debido proceso, ingresa a la acción de justicia y dar conocimiento de expedientes. Nada de eso ocurre. 2. Legalizar las acciones brutales contra mi hija acusándonos de locas y cerciorar de que jamás ella sea escuchada. Abusada por 4 meses con suficientes exámenes bajo amenaza, ¿sí? Fueron hechos bajo amenaza, que resolvieron según los abusadores sexuales, debía ser llevada al centro de discapacitados mentales para asegurarse que la trampa sea integral. Buscan unir a su estudio de medicina, a su estudio de medicina forense, los criminales del Estado. 3. Ser extorsionada, para ello la desaparece. Así dicen, no puede actuar probando nada. Estamos en el folio 16. Si no la mata. Según entiendo, la defensora Isabel Real, quien niega dar su ubicación para proteger la acción delictiva, finge un abandono. De esta manera, en despachos, todo es debidamente guardado y los magistrados conocen tutelas armadas por los delincuentes, donde son los magistrados quienes terminan empoderando los fraudes, el secuestro extorsivo, la desaparición y la tortura. Sí, señores magistrados, por omisión, ya sea voluntario o involuntario. Me parece que es involuntario, pero yo no soy la juez en este caso, yo soy la denunciante. 4. La Fiscalía, para asegurarse que lo reservado sea negado, impide el acceso a la Unidad de Derechos Humanos del búnker presencial y por correspondencia solo abre prevaricato, sin temeridad. Claramente la construcción de las sentencias de tutela son para liberar del prevaricato. Por ello aparecen accionados de prevaricato del año 2021, cuando nosotras estamos encerradas en un hospital, amenazada a mi hija. Yo voy a ir a poner una tutela por prevaricato del año 2021 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ¿Qué es esto? Esto era que estaban, todo lo que han hecho el armazón de las 8 tutelas es para el trámite de cosa juzgada. Sí, a mí el Estado, o sea, si ustedes no me anulan todo y me devuelven a mi hija en las mismas condiciones que me la arrebataron, y si no me restablecen el derecho, toda la violencia
Entonces me va a tocar lo que me están diciendo los amenazantes en la calle. Lo que ellos dicen es que el único camino que yo tengo es demandar al Estado. O sea, ellos hacen todo esto, ¿sí? Ellos se encargan de hacer todo esto buscando que yo tenga que demande al Estado colombiano. Esa es la solución para eso, o para eso hicieron todo este camino. Para eso fue pagado. 17. Quinto, no solo me extorsionan y amenazan, se aseguran de bloquear, interceptar dispositivos, borrar archivos, suplantar chats, abrir celulares desactivos, 302-697-2454, 358-07-9088, asegurar el robo del equipo Motorola, y que Fiscalía nunca mencione delitos. Para ello nunca entregaron consolidado, porque en el momento que lo requieran, abren denuncias que jamás fueron aperturadas y que jamás fueron investigadas. 6. Toda esta situación siempre se ha dado a conocer, por ello es que deben recurrir al montaje psiquiátrico como último recurso de su defensa. Por eso desaparecen a mi hija. Claramente, si yo actúo, la matan, y todos los días de alguna manera lo están diciendo. 7. Niegan cada hecho, ya que la intención oculta es tramitar la cosa juzgada, ya que jamás Fiscalía hablará de la persecución judicial tramitada contra nosotras, sino que se dejará constancia de toda la ayuda recibida en su complejo caso psiquiátrico agravado con abandono. Así podrán liberar a los cómplices de sus artimañas, a los suplantadores, a los falsificadores de inteligencia del gobierno que reemplazó la acción constitucional, y al Estado de Derecho, de prevalencia de una menor, por la acción paramilitar gravosa de la autoridad competente, la cual no conoce límites en acabar a una niña. Sobra explicar que lo que nos han causado es una barbaridad del debido proceso. O sea, no es una irregularidad, es una barbaridad. O como lo señala la ley, no es posible negar la vulneración de los derechos fundamentales, pero dada la renuencia a conocer el caso de mi hija por parte de los magistrados, al tiempo yo abrí una denuncia este mes, desde mayo, silencio administrativo, tortura y encubrimiento, que hasta fecha lo único que conozco es que ya archivaron una. Lo único que conozco es que abra usted una denuncia para proteger a mi hija Sarit y le sale el prevaricato por cualquier lado. Donde la respuesta ha sido expuesta, aquí tengo la última respuesta, escribe de la Fiscalía 91 la señora Olga Lucía Tumay, yo me equivoqué el nombre, noticia Fiscalía 409, dice que niega la apertura 11.0016 00050-2024 50693, queda inactiva por acumulación de conexidad procesal. Esta fue aperturada el 18 de junio e inmediatamente la cerraron. ¿Por qué? ¿Por qué la cerraron? Esto quiere decir, yo el 31 de mayo pongo la denuncia de tortura y el 6 se radicó el 6 de junio presencialmente, y vuelvo y pongo denuncia por encubrimiento. La del silencio administrativo fue en mayo. De junio aparece tortura, encubrimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí es cuando aparece el señor Carlos Pavón con su recorte de prevaricato, y ahí es cuando se manda a la Fiscalía de la Unidad de Fe Pública a las fiscales 214. Entonces, yo detecto que aquí no es la Fiscalía de la Unidad de Fe Pública de prevaricato, no es donde nace este entrampamiento. Donde nace es en la Policía Judicial, que se inventaron el prevaricato, que es un recorte de un correo mío, y lo abren y se lo mandan o sea, ellos son los, ¿cómo se dice? Los cizañosos, los entrampadores y los mentirosos, que cualquier denuncia que yo abra para defender a mi hija, ellos se la van a mandar a la Unidad de Fe Pública. ¿Pero por qué la mandan a la Unidad de Fe Pública? ¿Por qué? Porque las sentencias que ellos escriben,
porque ellos escriben ¿con quién? Con su grupo jurídico que los está protegiendo, porque cuando nosotros fuimos a la audiencia de 10 de octubre en el Consejo de Estado, ahí fueron abogados, no me quisieron dar video de quiénes estaban, pero allí estaban los abogados de estos policías, ¿sí? Y por eso fue que nadie nos escuchó, ahí nos cerraron, simplemente estaban tanteando qué pruebas tenía y si yo era capaz de poder defender a mi hija o no. Entonces parece que les dio miedo, ¿sí? Y por eso fue que la tutela, o sea, decidieron que mejor nos desaparecían, nos entrampaban o nos secuestraban. O sea, nosotras ya venimos huyendo del secuestro y de la desaparición para llegar y caer acá en la otra trampa, salir de una y entrar en la otra trampa de esta gente. La respuesta, entonces, señora Olga Lucía Tomay dice que ya no tiene nada que ver, pero que esa noticia fue ya inactivada. Entonces, ahí, cuando se ponen estas, inmediatamente se abre Preparicato. Y la desaparición está debidamente controlada por la Fiscalía 54, que a pesar de pasar todo el material probatorio, dijo que era un restablecimiento de derechos. La fiscal es de juzgados de circuito especializado, pues entonces yo traigo unas pruebas de por qué es que mi hija está secuestrada. La investigación ante la Cámara de Representantes, donde la respuesta fue el bloqueo del dispositivo, cuenta de correo, notificación, rectifico celulares 350-807-9088 @proton.me. Esa es la respuesta de omisión integral de negar a costa de la vida de mi hija Sarit lo sufrido por años de persecución. La recurrencia de la tutela se debe a que no fue aperturada el objeto de este y temerariamente tengo que actuar a ciegas sin conocer lo que responden los accionados, porque no son accionados, las sentencias no abren y peor se me niega el derecho a impugnar en oralidad para garantizar el vicio y las vías de hecho. Por esto aporto a continuación los fraudes que se presentan en el debido proceso de la presente tutela contra Providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Civil del 19 de junio del 2024, radicada en la página de la tutela en línea a las 14:08, tutela 214-5141. Ya el tutelas en línea omiten el envío lo hace a notificaciones tutela civil, pongan cuidado, tutela civil, omiten los correos que yo puse despenal, o sea, los dos correos que yo investigué eran los directos de estas personas, no fueron enviados ahí, sino a ese correo, y ese correo hay que investigar. Ellos omiten en el envío nombrar la medida cautelar, le borran el derecho al reconocimiento a ser víctima de delitos, un derecho fundamental que yo digo que está siendo vulnerado. La omisión clara y repetitiva de la rama judicial, quien finge normalidad del sufrimiento de mi hija Sarit Sarque Gerazo. 3. Omiten el envío de PDFs nada más y nada menos. Posteriormente aparece solo un PDF, ya que se enviaron 176 folios y los anexos de 89 folios. Todo fue borrado. Aparece una foto del folio 1 del PDF de tutela de 176 folios. Lo envía interno reparto tutela civil @cortesuprema.gov.co, a la secretaría g@cortesuprema.gov.co, sala plena, el señor Jaime Humberto Carvajal Caballero. Apps tutelas Bogotá @sendo.rama judicial .gov.co no solo omite el envío de la tutela íntegra, sino que omite los correos mencionados. Despenal presidencia @cortesuprema.gov.co y despacho 003 Guzmán @cortesuprema.gov.co. Ya en interno reparto tutela civil no mencionan los adjuntos ni folios. Eso es un correo del 20 de junio.
El 21 de junio la recibe el señor Diego Rosero de Secretaría General de la Corte Constitucional. El señor que abre otra tutela la envía al Consejo de Estado, doctora Janet Bastos, detalle el libro de pruebas aportadas a la Comisión de Investigación y Acusaciones, causando más daños a mi hija, Sarit. Y el señor Diego Rosero aún no informa la radicación. ¿Por qué? O sea, el viernes 21 de junio le vuelven a enviar la tutela, una tutela que él anteriormente me abrió una tutela falsa enviándola al Consejo de Estado. Nada le pasó. Vuelven y se la mandan a él, esta tutela. Y ese viernes no fue radicada y encuentro el fin de semana todos estos fraudes. Nuevamente mi acción de tutela es intervenida, no solo cambia la integridad, sino borran los archivos en mi equipo celular VivoJet 17 PDF 89 folios y el jueves 20 de junio, el jueves saqué copias de un escrito que no usé y al parecer usan ese borrador para pretender hacer un texto incoherente. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que estos personajes se acercan a donde yo saco copias, donde yo saco las impresiones, porque ellos desde Cali yo me doy cuenta que los compraban, les pagaban mucha plata, 150,000 pesos, por solamente tener 2 o 3 o 4 o 5 impresiones. ¿Qué hacen ellos? Cogen digamos, si el libro es de 50 folios y hay 5 folios que hay que desaparecer, ellos intercalan esos folios, los que desaparecen, con las copias que han logrado comprar dentro de estos cafés. Entonces esos textos, por eso no se entienden. Y por eso es que este señor, Carlos Pavón Malpica, ¿sí?, ya entiendo por qué me escribe esa entrevista tan ridículamente incongruente, porque lo que hizo el señor fue coger la entrevista, cuando la manda, le hacía que escribía, simplemente borraba frases y cuando la mandaba a imprimir la traía y ya no se entendía. Lo que pasa es que no quiero adelantarme, pero entonces ya entiendo por qué es que falsean las entrevistas y por qué falsean la unidad de víctimas para poder mantener la incoherencia dentro de las tutelas. Incoherente son ustedes, brutos, porque no entendieron, ¿sí?, no entendieron que su ordinaria acción administrativa va a tener que ser conocida por todas las autoridades, que en este caso son las altas cortes, porque un abogado estudia para ser íntegro, para ser magistrado y para llegar a un lugar alto, para que un simple secretario se burle de esta manera del trabajo de una alta corte. Bueno, entonces vamos en el folio 21. Pruebo claramente, 1. La motivación es de suplantación de carácter doloso, ya que a sabiendas del secuestro contra mi hija, las secretarías impiden el conocimiento del despacho de los hechos fidedignos y cercenaron la defensa a mi hija Sarit Sarquerazo con sevicia de alevosía, como si el único escape es acabar con ella. 2. Es la burla. No tienen temeridad de suplantar magistrados, que son claramente enviados a actuar de esa manera desproporcionada, arbitraria, directamente por el magistrado. El fichaje policivo sumado al acto de calumnia ignominiosa de la Fiscalía de psicóticas compartidas lograron que seamos tratadas como el trapo sucio con el que limpian la corrupción de su acción administrativa. De esta manera yo me declaro víctima del entrampamiento de la Fiscalía para empoderar el acto abusivo administrativo en contra de una menor de edad, facultando a los criminales a tramitar fraudes como cosa juzgada. Folio 22. Declaro a mi hija Sarit Sarquer víctima del peor entrampamiento del Estado contra la menor de edad. Así no se reconozca. Dejo constancia que el andamiaje judicial ha sido construido para perpetuar el delito y a la víctima y no al contrario. Así que sería un milagro un reconocimiento de una red criminal que es criminal. A continuación doy a conocer los principales fraudes encontrados en el trámite del radicado
a tutela en línea en el envío a tutela civil y posterior a Secretaría General, señor Diego Rosero, sin radicación a la fecha. A la fecha estoy hablando de ayer, los cuales han pretendido secretarías que yo actúe sin conocer ningún acto judicial. ¿Cómo nos vamos a defender si todo lo cambian? Si la impunidad es total en el dolo, una y otra vez se salen con la suya, nos impusieron el fraude sistemático basado en vicios, ni siquiera se molestan en responder. Nos impusieron como obligatoriedad el delito omisivo, permitido por la red criminal que controla la justicia, sin posibilidad de defensa. Al parecer debo aceptar matar a mi hija Sarit, firmando pena de muerte impuesta por ICF, Policía y Fiscalía. ¿Por qué pena de muerte? Porque es un entrampamiento, cada vez la van incriminando más y más y más, y por eso es que yo no acepto ni una sola prueba, ni una. Folio 23. Pruebas aportadas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, libre tercero. Primero, archivo aportado por la Sala de Casación Penal, donde cambian los folios así. El folio 130 de la tutela, correo el 21 de mayo del 2024, a las 16:36 p.m., tiene los sellos: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, mayo 23-24,